Bienvenidos a otra entrega de este canal Entre Hermanos. La gloria es de Dios y a Él le agradecemos esta hermosa oportunidad. Como de costumbre, aquí estamos Alberto Marte, Carlos Guzmán y este servidor Ernesto Jiménez, llevando este contenido que, haciendo el disclaimer, insistimos, no somos teólogos, esto no es contenido de teología ni de grandes maestros que vienen con la verdad absoluta. Somos tres hermanos que en nuestra visión de la fe y en nuestro camino queremos aportar un poquito de luz a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos. Por eso les invitamos a que compartan este canal. Es contenido de calidad, contenido sano para la familia, contenido que con el Espíritu Santo esperamos les puedan edificar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de cuándo nos esté viendo, hermano. Adelante, Carlos. ¿Qué tenemos, hermano? Todo bien. Hoy tendremos un tema muy buenísimo, que es la vida en santidad. Bobo. Qué lío. ¿Cómo tener una vida en santidad? ¿Cómo tú puedes tener una vida en santidad? ¿Cómo tú me comprometes así a mí? Bueno, Alberto, bienvenido, hermano. Yo de inmediato te pregunto, ¿es posible ser santo? Yo lo encuentro como tan difícil, como tan alto, como tan, tan cercano a Dios, que es casi imposible. En realidad, como yo lo veo. Es difícil, pero, óyeme. yo creo que no, loco. No es difícil. O sea, de Que que no es difícil. no, o sea, es fácil. Te digo por qué. Papá, Te digo por qué. Te digo por qué. Porque... Cuidado si tú te crees en tu propia opinión. No. No, porque ahí sí es fácil. Mira, padrecito. No, me asustó. No, porque lo primero que los sacerdotes que te dicen, todos estamos llamados a la santidad, todos podemos ser santos. O sea, y cuando tú dices, es incómodo, es difícil, tú le estás poniendo una vara muy fuerte a la gente. Pero Dios, en su misericordia, te puede hacer santo. Toquicha puede ser santa. Sí, gente que tú dices, wow, está en el pecado. Recuérdate que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ahora, cuando yo pienso en santidad, yo no pienso en toquilla, ¿no? No, te lo digo para que entienda, para que vea de donde está el más pecador, Dios puede hacer una historia. De eso no hay duda, pero de que sea fácil es otra historia. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que la santidad uno lo ve como una meta. Se puede ver como una meta. O sea, hay que tener el cuidado de no verla como una meta. Mira, yo lo veo como una meta. No. No es una meta porque no es como un título que tú te vas a ganar. Yo creo que también es un estilo de vida, también como una forma de ver, de ver el cielo desde la tierra. Ahí voy, o sea. Mirada porque somos creados para el cielo. Si tú te visualizas como que esa es tu meta, tú quieres llegar ahí, entonces tú lo que quieres es vanagloriarte. Exacto. Wow. Entonces, como tú decías, la santidad es un estilo de vida que conlleva un combate todos los días. O sea, todos los días tú tienes que levantarte en la mañana y procurar hacer la voluntad de Dios, que no es nada difícil. Hacer la voluntad de Dios es súper fácil. Lo más difícil de todo es hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es más difícil que tú escuchar a Dios, leer una lectura en la mañana, hacer una oración. ¿Por qué? Porque al final tú lo tienes ahí. O sea, ser santo, por eso yo te decía, lo primero es no verlo como una meta. No sé si te entendí. Tú dijiste que hacer mi voluntad es más difícil que hacer la voluntad del Señor. Claro, totalmente. Y no es todo lo contrario. No. Porque, por ejemplo, hay una frase que a mí me encanta, que dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Yo no sé, quizás viene una concepción muy materialista de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, criar un hijo te toma décadas de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Sí. Perderlo un segundo. Por eso me sorprendió lo que acabas de decir. O sea, yo siento que este mundo está tan permeado por la maldad y el pecado que lo malo es más fácil que lo bueno. No, o sea, no sé, quizá por eso lo que pasa es que estamos muy te lo planteo de esta manera. A lo malo. Pero continúa, te hago porque mucha gente piensa como yo, claro, para que se vea el contraste. Pero lo más fácil del mundo es hacer la voluntad de Dios. Interesante. Porque es que vamos a ponerlo sencillo, tú te levantas en la mañana, ¿qué Dios quisiera que tú hagas? Que ore. Hablar con Él. Hacer un salmo, por ejemplo, orar o pedir. Señor, me levanté hoy, ayúdame. Exacto, que dependa de Dios, que dependa de Dios.
entregarle tu día al Señor, Exacto. ponerlo a tu disposición. Ahí tú empiezas a hacer la voluntad del Señor. Luego tú te lees una lectura, lees algo, no sé, o sea, la costumbre que tú tengas, oye un programa, va a misa, y ahí Dios te va hablando, porque Dios al final habla en los acontecimientos. O sea, Eso es Dios así. te va diciendo las cosas que hacer en el día a día, porque dice el Padre Nuestro eso mismo, Ujú. danos nuestro pan de cada día. En el día a día Dios te va a ir dando lo que tú tienes que ir haciendo, y eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú quieres meter y decir, no, mira, yo en realidad lo que voy a hacer hoy es, me la voy a buscar en la calle, hoy voy a fajarme, Viví buscar tu- los cuartos de hoy. Viví tu día. Viví tu día y hacer lo que te da la gana. Lo que, Ay, pero no lo pongas así porque suena mal. Bueno, no, pero- o si no, Hay que buscar ¿Tú el sabías? pan de cada día. Claro No, que Hay sí. que buscar el ¿Tú sabías peso. Porque hay santidad también en el trabajo. Tú puedes, Sí, claro. Tú tienes la manera de hacer tu trabajo honesto y hacerlo de una forma que edifique y que te edifique a ti, haciendo la voluntad de Dios. Porque al final, en un trabajo que nosotros tenemos en el día a día, nosotros estamos llamados a vivirlo honestamente, a realizarlo honestamente, a hacerlo con caridad, con el deseo de trabajar. O sea, y si lo haces en la voluntad del Señor, es súper fácil. Eso pasa como si sabías? fuera una masita de pan. Y antes de continuar, es bueno que sepamos que Dios nos llama a la santidad. Por eso Sí. tengo acá la palabra de Dios para compartir con ustedes el siguiente versículo, que se encuentra en la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 14. Inicia de esta manera. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo en que erais ignorantes. Al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Pues así está escrito, seréis santo, porque santo soy yo. Dios, palabra de Dios. Te la vamos. El Señor nos llama a ser santos. Esta es la palabra de Dios. Ahora me gustaría la definición para continuar con esta conversación tan interesante. ¿Qué es ser santo? Porque quizá, vengo otra vez desde mi experiencia, cuando yo digo ser santo, pienso en San Agustín, ¿verdad? Pienso Que era una gente como tu tú y santo como yo. favorito, En San Ah, que Pedro. era en San Pío de Petrelcina. Mira, Entonces, uno ve esta persona y el sonidito, oh, angelical, impoluto, perfecto. Pero, ¿qué es ser santo? ¿Qué yo te lo puedo definir ¿Qué yo. tú haces si yo te digo que San Agustín era un poeta libre y viviendo en el libertinaje de su... Él estuvo de perdido, esta época. Perdido, underground totalmente, heavy de su perdido. era. Sí, ¿no? sí. San Agustín Sí, era una gente yo común sé, y corriente que vivía una vida a su antojo, ¿eh? Buen Señor, inicio. Yo leí en un artículo que decía, el amante de los placeres de la vida. Era San Agustín. Tú sabes que muchos de esos santos vivieron heavy antes de... Sí, sí, claro, y luego viene un proceso de conversión, obviamente, porque que es por eso es que estamos todos llamados a hacerlo. Por eso decía Carlito al principio, hasta Toquicha puede ser santo. Y no es porque Toquicha sea una mala persona, sino porque No, no. por la referencia que ella da del estilo de vida que lleva, obviamente. De que el Señor, que todo lo puede, la puede sacar de ahí. Pero ¿qué es ser santo, Carlitos? santo. ¿Qué es ser santo? Ser santo es el que más ama. Por ejemplo, la Virgen María fue la que más amó en la tierra. O sea, después de Cristo. Por eso es que ser santo es la persona que más ama, pero que ama como Cristo amó. Eso significa ser... ¿Cómo aterrizamos eso? ¿Cómo Porque aterrizamos? sonó hermoso, pero Sí. para mí de difícil comprensión. Sí, ¿cómo aterrizar eso? Bueno, Santa Catalina de Siena decía, yo soy nada con pecado encima. Eso significa que todos cogíamos de algo. Y todos pecamos en algo. Y como yo decía, hay una lectura que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso mismo, porque todos estamos llamados a la santidad. Y santo no es el que no comete pecado. Santo es el que se levanta, el que cometió, el que volvió a amar, a decidir amar a Cristo, porque amar a Cristo es una decisión, o sea, es una obediencia, obedecer los mandatos de Cristo. Por eso que ser santo es el que más ama, el que más perdona, el que más se niega a sí mismo, Perdón. el que más se parece a Cristo, el que llega a la santidad. Porque hay una frase, una lectura de Primera de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo.
esa misma que tú estás Exacto, diciendo. esa fue la que leí. Exacto. Entonces, eso es algo que en verdad uno tiene que vivir y pedírselo a Dios. Es un don de Dios. Señor, ayúdame a ser santo. Hay mucha gente que aspira, por ejemplo, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser otro, pero la gente tiene que tener siempre su mirada puesta en el cielo. Nosotros somos creados, somos criaturas creadas para el cielo. Esto, la tierra es pasajera. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el cielo. ¿Por qué? Porque todo esto pasará. Entonces, tú dirás, cónchale, Toquicha no puede ser santa. O una gente que es un asesino no puede ser santo. El rey David mató y fue santo. Dejemos al rey David por otro momento. Yo tengo mi tema con el rey David. ¿Entiendes? No, pero David fue un hombre que se arrepintió. Exacto, y fue un hombre que parecido con el corazón de Dios, o sea, tenía un Según el corazón de Dios, según sí. el corazón de Dios, entonces tenía muchísimas cosas, y como te digo, o sea, Tenía todo. o sea, Piensa en un pecado, David lo hizo. exacto, donde así. estaba el pecado más grande de la gente, Dios te puede sacar de ahí, te Ahí puede ser viene el santo. tema. Mira, decía el Papa Benedicto XVI que la santidad se mide de acuerdo a la estatura que Cristo tiene en ti. Uepa. Pero esto no se logra bajo tu propio esfuerzo. O sea, no se logra bajo hacer tu voluntad. Ujú. ¿Entiendes? Se va logrando con el impulso del Espíritu Santo. Porque al final la santidad está acompañada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda a ir haciendo las obras de fe en las que tú pues vas mostrando esa santidad, ese deseo de ir haciendo la voluntad del Señor. Porque tú la voluntad del Señor no la haces en tus fuerzas. Eso es un sine qua non. O sea, eso sí o sí. Sin el Espíritu Santo tú no puedes lograr llegar a ser santo. Si el Espíritu Santo no pone en tu cabeza, no pone en tu voluntad, levantarte en la mañana a rezar, ir a misa, hacer obra de caridad, ayudar visitar a los enfermos, no sé, todo Pero ese tipo de cosas. hay que tener cuidado con eso. Ahí Te Carlito digo, tendría te, razón. te digo por qué hay que tener cuidado con eso. Porque a veces hacemos la cosa en nuestras fuerzas y lo que hacemos es, por ejemplo, ahí está el himno de la caridad. Señor, di todos mis bienes a los pobres. Si no tengo amor, no tengo nada. Señor, hice milagro en tu nombre. Pero si no tengo amor, no tengo nada. O sea, el amor es el culme de todo. Pero ¿cómo O sea, se logra eso? Tú tienes que creerte la palabra. Exacto, creerte la Tú palabra. creer que la palabra te dice que el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque vuelvo y lo digo, o sea, sin Él no podemos No podemos hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Están definiendo la fe de forma, Totalmente, o de sea, forma un bien santo es una sencilla. persona que estaba... Es fe. Un creía santo mucho, es una persona que tiene que fe. tiene fe. Y ahí sí ya yo lo entiendo mejor, porque va más de acorde con la forma en que yo vivo el evangelio en mis pasitos de bebé, en my baby steps. Y es lo siguiente, la santidad, en la forma en que yo la veo, y Alberto me hace una corrección muy importante que más adelante reflexionaré, es un objetivo. O sea, yo lo veo, tú dijiste que no es una meta. No lo podemos ver como una meta. Y es interesante, pero en mi Y caso... de hecho, si tú te fijas, yo lo ningún veo como un santo, objetivo. ningún santo trabajó para ser santo. No. O sea, el santo... Pero sí deseo ser no, santo. no, al contrario, no. No sé si Todo yo no, digo- porque oye, ¿qué es lo que pasa? Todo santo lo que desea es la humildad, la humillación. La humildad, la ¿entiendes? humillación. Entonces, eso no te lleva a ti a desear subirte a un altar de ninguna forma. No, es que Eso es lo malo, bueno, más bien lo Yo quiere el creo que hombre. Poca gente Bueno, piensa, gente- ¿quién no, piensa no. de que no, mi objetivo... Bueno, Mi yo... objetivo en la vida es ser un santo. Bueno, no es por nada, no es por presumir ni nada, pero yo creo, a mí me gusta, por ejemplo, yo quisiera ser uno con Cristo. Digo, hacerme siempre uno con Cristo, porque todos estamos llamados a la santidad. O sea, Sí, ya- Claro, pero- decía un sacerdote, La palabra de Dios así lo relajando, dice. decía un sacerdote relajando en mi antigua parroquia, el que no quiera ser santo, así relajando, que se vaya, porque todos estamos llamados a ser santos. Aquí todo el mundo está llamado. El que quiere ser santo, que se lleve el matrimonio, que haga la cosa que tiene que hacer. Tú puedes ser santo hasta en tu trabajo. Pero ciertamente es así. Es verdad lo que tú dices. Todos estamos llamados a ser santos. Y todo el que está en la iglesia debería querer aspirar a una vida en santidad. Pero el hecho de tú subirte y decir, yo quiero ser un santo, ya por ahí no es el camino. No. ¿Entiendes? Porque A entra en eso- la soberbia, puede porque ser. entra en la puede soberbia. ser, puede Ya ser. tú estás deseando grandeza o qué sé Sí, yo. sí, 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 sí. Pero- Por eso te decía, por ejemplo, ¿qué pasa con San Agustín? San Agustín es un tipo que vivió su vida muy libremente. Era un tipo que
fue muy inteligente porque su familia le pudo pagar una buena educación. San Agustín estudió retórica, gramática, o sea, por eso el tipo sabe escribir. Era brillante. ¿Entiendes? Y sabe desenvolverse en la vida, fue maestro, o sea, sabía... Conoció los placeres del mundo, de todo una forma eso. que poca gente en su tiempo Entonces, lo ¿qué podía pasa? conocer. Él buscando en el maniqueísmo y muchísimas vertientes y Filosófica de filosofías aquel momento. que había filosofía que había en aquel momento, pues él no encontraba la vida. De hecho, él inclusive en un momento volvió donde su mamá tratando de arreglarse y la mamá le dijo, oye... Santa Mónica. Sí. Él fue donde Santa Mónica y junto con un hermano que estaba ahí le dijo, oye, yo no me quiero arreglar. Y la mamá le dijo, tienes que casarte y enderezar tu vida. Ya él tenía un hijo y de todo. Y tienes que casarte y enderezar tu vida. Mira, ve, ubícate. O sea, la mamá le fue... Porque la mamá lo sacó de la casa, inclusive. Y él dijo, ok, está bien, yo me voy a llevar de ti, me voy a casar y todo. Pero se buscó 2 amantes en ese tiempo también. Ay, mi madre. ¿Entiendes? O sea, el tipo... Sí. El tipo era... Pero si tú te fijas, ese proceso de en su vida lo llevó a entender que eso era vano, que no servía para nada. Luego en Milán él encuentra a San Ambrosio, que era obispo en ese tiempo, y con San Ambrosio él fue descubriendo el cristianismo. Ya ahí su vida después fue cambiando, se convirtió, pero él nunca escribió ni actuó para ser santo. Él simplemente fue un tipo que era muy Por eso inteligente. te digo, tomando el caso de San Agustín y aterrizándolo otra vez Ajá. a lo que puedo hablar, mi historia personal. La santidad, te digo, yo la veo como algo... Etéreo, de allá sí, arriba. como un objetivo, Sí, pero sí. no algo en lo cual yo me paso mi día a día pensando. ¿Qué uno, por ejemplo, San Agustín? ¿Qué buscaba San Agustín? Y esto quizá usted se pueda también correlacionar con él, como me correlaciono yo, es mi santo favorito. San Agustín buscaba la verdad. La verdad. Sí, era eso. Punto. Totalmente. ¿Qué pasa? Que uno en busca de eso cae, y me pasó a mí, a otro nivel, evidentemente no me estoy comparando con él, me pasó a mí que yo busqué en otras confesiones, otras creencias, otras teorías filosóficas, y no encontré lo que llenaba mi alma. No encontré, no lo hallé, hasta que llegué aquí. Y gracias a Dios, aquí encontré la plenitud de lo que estoy buscando. Eso sí yo lo pienso. ¿Qué uno busca en la verdad? Amor, humildad, caridad, bondad, sabiduría. Eso es lo que yo busco, hasta conocimiento. La sabiduría, ¿verdad? Empieza con el temor a Dios y de ahí todo lo demás. Pero cuando tú me hablas de santidad, porque, ok, leímos la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de San Pedro, primera epístola de San Pedro 1:14. Yo lo leí de la 1:14 al 1:16. Carlitos recordó la 1:16. Dios nos llama a la santidad. Y por eso yo le preguntaba a mis hermanos, ¿qué es santidad? Ya tenemos una idea más amplia. Ahora lo aterrizo un poquito más. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pidiéndole al Señor que te ayude. Dios mío, Orándole a Dios. ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame, Señor, a yo poder tener una vida semejante a la tuya. Por eso que uno pide siempre hacerse uno con Cristo, para que Cristo te ayude, para que Dios te ayude en tu diario vivir. No solamente buscar a Dios en Dios de botiquín, cuando yo esté todos los días. Es depender. El Dios cajero automático. Es pedir, Señor, la pobreza de espíritu. Depender de Dios todos los días. Desde que tú te levantas, depende de Dios para que Dios te ayude. Hacía alusión un sacerdote que era el padre Fortea, que él decía que el hombre en su humanismo se ponía como centro. El hombre. Eso es el humanismo. Y quitaba a Dios. Entonces, cuando tú te pones como centro y tú quitas a Dios, tú te haces la voluntad, la tuya, no la de Dios. Entonces, si tú quieres ser feliz y tú quieres vivir una vida en santidad, haz la voluntad de Dios. Hay una frase de San Perdón, por eso, y perdóname que te interrumpa, es que si no se me va la idea. Por eso es que yo decía al principio, hacer tu voluntad es lo más difícil. Sí. No, porque tú quitas a Dios del medio. quita a Dios del Ustedes no medio. me han convencido con Exacto, ese tema. exacto. Es que hacer mi voluntad es cerrar mis oídos a la voz de Dios. Y yo siento que es más fácil cerrarse que escuchar. Mira. Yo no sé si es por la etapa del camino de fe en el que ustedes están, que es más alta que la mía, van más lejos, tienen más catequesis. No, pero yo siento eso que es fácil de hacer mi entender. voluntad es más fácil. Es que hacer mi voluntad es que yo me levanté esta mañana y arranqué para la calle a trabajar sin pensar en más nada. Esa es mi voluntad.
La voluntad de Sí, Dios pero tú sales de es ahí. más complejo. No. Tú sales Todo lo triste, contrario, loco. todo lo contrario. Porque Porque cuando tú tú haces estás... tu voluntad, tú entras en la muerte. No, Yo lo eso sé. se oye muy bonito. Lo que estamos discutiendo pero la aquí es qué es más práctica- fácil. Le hago la pregunta a usted y a ver si se animan en los comentarios. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer la voluntad del hombre o hacer la voluntad de Dios? Les estaremos leyendo. Te lo pongo prácticamente. Cuando tú sales a la calle haciendo tu voluntad, tú tal vez sabes a lo que va, pero ¿quién es el dueño de todo? ¿No? El más grande Ajá. Y si él dice que no, que por ahí no es, no va a ser por ahí. entonces tú vas a buscar otra forma. Pero como quiera estoy haciendo mi voluntad. Ahí entra la dificultad. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas en la mañana y tú le pones tu día a Dios y dices, por aquí me voy contigo, ayúdame, ilumíname, dame el camino. Tú estás bajando la cabeza y va como los caballos así. Se oye un poco, no sé, tal vez abusivo o... No, abusivo no es la palabra, sino como esclavizado, pero no es así. O sea, el que obedece no se equivoca, en resumen. A mí Eso me es así. encanta esa Entonces, Eso es así. eso es lo que tú estás haciendo. Por eso es que hacer la voluntad de Dios no es más fácil. ¿Por qué? Porque el que obedece no se equivoca. Tú te levantas en la mañana, reza, Señor, ayúdame. Pongo mi día a tus pies, en tus manos. Dame una palabra. Abre la Biblia, lee, va a misa, lo que sea, lo que sea que tú quieras hacer. Ya tú te estás bajando. Ya ahí tú te estás bajando. Tú estás poniéndote a disposición de Dios. Entonces, ahí sí, ¿qué es más fácil? Que tú te levantes en la mañana y digas, chiquita, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? O, mira, aquí vamos a hacer tal vaina. Y si sale mal, le buscamos la vuelta de otra forma. A que tú agarres y digas, chiquita, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, vamos a colar café. Ok, colamos café. Ahora no vamos a desayunar. Ok, ahora vamos a desayunar. Ahora vamos a salir a las 9. No, yo te entiendo ahí, pero ya ahí tú superaste un proceso. Ahí tú estás escuchando. ¿Y cómo tú encuentras a Dios? Obviamente, hay que escuchar el evangelio, la palabra. Ya. Pero es lo que te digo, para ti es más fácil porque ya tú llegaste a ese punto. Quizá el que no ha llegado ahí. Yo no he llegado ahí. Eso no es tan fácil. Bueno, yo sé, pero ya claro, yo entendí que eso es fácil. Bueno, esto está complejo. Eso es un tema entero. Yo, para ir finalizando, les doy mi visión bien sencilla y bien aplatanada de lo que yo intento, que se le puede llamar santidad. Yo lo que intento es conocer a mi Dios, buscar a mi Dios, escucharlo y servirle. Eso es lo que yo intento. Y hay 3 cosas bien básicas que yo hago, que usted pudiera analizar como que es mi manera de tratar de vivir en santidad. Primero, la oración. La oración es conversar con Dios. Conversar e intentar escucharlo. Es una conversación de doble vía, aunque mucha gente no lo entienda así. Segundo, evitar el pecado. En mis propias fuerzas es difícil, yo lo sé, pero le pido a Cristo que me ayude a evitar hasta la tentación, porque bastante que la tentación nos puede arrastrar muchas veces al pecado. Y tercero, yo siempre pido humildad, bondad y compasión. Yo creo mucho en eso. Nada habla más de cristianismo para mí que la bondad. Una persona que me recibe con una sonrisa y con caridad, me habla más de cristianismo que 10 personas anunciando y vociferando un extracto de la palabra. La bondad y el servicio a los demás, para mí, habla más del amor de Dios que casi cualquier otra cosa sobre esta tierra. Eso es lo que yo intento. Eso es lo que yo intento ser. Entendiendo la caridad, como mi amigo Alberto me la explicó empezando este segmento, no como una meta final, sino como un modo de vivir y de actuar. Así lo veo yo. ¿Y tú, Carlito? Yo decía que hay una frase de San Agustín que dice, cuando sientas que no vales para nada, todavía puedes ser santo. Por eso te decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso cuando uno dice que no, que es muy difícil una persona ser santa. Sí, podemos ser santos. Podemos llevar una vida como Dios quiere. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Para todo cuesta. Todo es difícil, pero tú con la ayuda de Dios puedes ser santo. Puedes caminar en santidad. Puedes amar. Puedes perdonar. Pero con la ayuda de Dios. Entonces, todo esto la gente lo ve como muy difícil. Lo ve, wow. Lo ve allá arriba. Lo ve allá arriba, pero los grandes santos que fueron santos fueron unos pecadorazos. Pecadorazos, te estoy diciendo pecador. Pero Dios lo ayudó y pidieron la ayuda de Dios. Por eso fueron santos, porque dependieron de Dios. No hicieron su cosa a su voluntad y a su manera. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a
a yo caminar en santidad. Ayúdame a poder amar a mis hermanos en la comunidad. Señor, ayúdame a yo hacer esto. Pero cuando tú haces tu cosa en tu voluntad, entra en una muerte y entra en un sinsentido de la vida. Por eso es que es difícil hacer tu propia voluntad. Eso está para un tema en sí mismo. Yo quería concluir con Pero algo que adelante, es muy... que ya hay que terminar. Sí. Sí, yo quería concluir con algo que es del propio San Agustín. Y nosotros nada más nos hemos concentrado en San Agustín, pero hay muchísimos santos que nos enseñan. Que luego vendrán, y lo anuncio, Sí. ya lo hemos dicho, haremos segmentos de historia de los santos. Que Totalmente. créanme, va a ser Va a ser muy mucho, interesante y de mucho mucho más aprendizaje para interesante. todos. Algo que San Agustín dijo que todo el mundo lo ha escuchado, pero siempre se queda en esa frasecita que es ama y haz lo que quieras. Y la frase continúa y dice, si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que esté en ti la raíz del amor, porque de esta raíz no puede salir nada que no sea solamente el bien. San Agustín es muy sabio en ese sentido. Quien se deja guiar por el amor, quien vive plenamente la caridad, es guiado por Dios, porque Dios es amor. San Agustín es, en palabra llana y de un buen dominicano, es un bacano. No, es un Inmenso. doctor. Inmenso. Por eso es que él Un sabe, doctor de la o sea, iglesia. claro, tiene un background de que él Sí, sabe escribir, por no. eso él sabe parafrasear muy bien las cosas. Las frases de San Agustín son lindísimas. Pero, en resumen, vivir una vida en el amor de Dios es una vida en santidad. Es un combate día a día, claro. Es un combate en el que hay que entrar desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Pero ese combate se hace más fácil cuando tú haces la voluntad de Dios. Cuando tú bajas la cabeza y escuchas lo que Dios quiere hacer contigo en el día. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Entre Hermanos. Les repito, por favor, compartan este contenido. Es contenido edificante para toda la familia. Denle a la campanita para que estén atentos a las notificaciones y puedan seguir viendo un contenido que estamos haciendo 2 y 3 veces por semana. Así que manténganse atentos. Muchísimas gracias y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.